Muy buenas tardes, amigos. Esto es Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón. Mientras todos los peruanos estábamos atentos a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, sobre esta segunda vuelta electoral en el Congreso, en la Comisión de Constitución, comenzó con la revisión de 8 proyectos de ley que hablan de autorizar la realización de un referéndum para convocar a una asamblea constituyente, lo que ha dado dudas porque se quiere de alguna manera plantear el llano ya para este cambio de constitución de manera rápida en esta última legislatura del Congreso. Vamos a analizar el tema a profundidad con el constitucionalista Aníbal Quiroga, que nos acompaña en estos momentos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mayra? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué le parece que así de forma rápida, lo que ha generado cierta suspicacia, el Congreso, la Comisión de Constitución, inicie esta evaluación de 8 proyectos de ley que se refieren a este cambio de constitución, al llamado de una asamblea constituyente, a cambiar la Carta Magna de 1993? Bueno, siempre ha habido intentos de reforma en la Constitución, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos en que uno de los candidatos ha hecho una bandera política del cambio de la Constitución, pues todo el mundo se ha puesto sobre el tema, pero hay que recordar que la reforma en la Constitución no es un tema fácil, ni es un tema sencillo, porque precisamente al tratarse de la reforma de un instrumento tan importante, se hace difícil. Con la Carta del 79 eran 2 primeras legislaturas, solamente aquella que empezaba en agosto y acababa en diciembre. Ahora son 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Estamos en una de ellas y la siguiente tendrá que ser la de julio. No se puede una misma legislatura convertirse en 2. Entonces, cualquier reforma constitucional que se pueda aprobar ahora, primero requiere 87 votos, luego macerarla, dejarla en los anaqueles hasta la siguiente legislatura. Dentro de eso, los congresistas de izquierda, un poco preparando el camino del candidato Castillo, han presentado una reforma para supuestamente ir a un referéndum para la reforma de la Constitución, lo que implicaría modificar el postulado del artículo 206 de la Constitución. Pero yo dificulto que ello pueda ser aprobado, porque una cosa es que presenten una iniciativa pidiendo pasajes gratuitos para ir a Marte, y otra cosa es que hayan 87 votos para poderse aprobar, ¿no? Para que esa reforma se dé y haya una asamblea constituyente, que son 2 palabras que no existen en la Constitución, se requiere una modificación del artículo 206 y eso necesariamente pasa por 2 legislaturas con 87 votos en cada una de ellas. Ahora, este tema debió verse en el siguiente Congreso. ¿Cómo lo analiza? Porque si usted me dice que el tema no es fácil, es complicado, necesita 87 votos y que además necesita modificar un artículo en específico de la Constitución para poder hacerlo, entonces eso toma su tiempo. Sí, claro, bueno, en principio, digamos, todo el tiempo en que el Congreso está habilitado puede hacer un cambio de leyes, puede hacer control político, puede hacer reforma de la Constitución. No es un problema de legalidad, es un problema de legitimidad, porque se entiende que cuando un Congreso o un gobierno está de salida, pues es lo que en la política norteamericana se llama el pato cojo, y por lo tanto ya no hay posibilidad legal o posibilidad legítima de hacer grandes reformas y hay que dejar los temas complicados para el siguiente gobierno o para el siguiente Congreso. Y lo que hay que hacer ahora son, digamos, comisiones de transferencia, de pasar el mando del Congreso hacia el nuevo Congreso o las transferencias del Poder Ejecutivo al nuevo Poder Ejecutivo. No es una época normalmente habitual para hacer grandes reformas, no es que sea ilegal o inconstitucional, no es un tema conveniente y carece de un concepto básico de legitimidad, ¿no? No es el momento para cuando uno está a punto de cerrar la puerta e irse, ¿no? De ponerse a hacer grandes reformas en casa, ¿no? Hay que dejarle que eso lo haga el siguiente inquilino de la casa. Esa última parte que usted menciona, carece de legitimidad. Eso, si es que lo que quieren hacer esos congresistas en la Comisión de Constitución se hace realidad,
podría traer una serie de dudas a futuro. ¿Qué mal podría salir? Porque mire, aquí lo que han dicho es que quieren elevarlo al Pleno antes del sábado. Entonces, esto es Pero, Mayra, bastante alarmante. requieren 87 votos. O sea, en primer lugar, tendría que haber una votación con 87 votos. Pero si así fuera el caso y los tuvieran, tienen que esperar la siguiente legislatura con el próximo Congreso. Y no sabemos si van a tener 87 votos en el próximo Congreso. Entonces, no es un tema automático inmediato. Justamente para eso es que la reforma en la Constitución se hace complicada y formal para evitar que estos cambios radicales de la Constitución se pasen en 24 horas. Justamente por eso. Claro, tendríamos entonces, si es que ellos lo quisieran hacer así, un cambio o un pedimento de cambio de constitución express, ¿no? Eso da que Sí, pensar de no, parte de los propios congresistas, porque hablando de un tema tan importante y que implica a todo un país, eso no se podría hacer tan rápidamente. claro, yo le puedo garantizar que con el actual Congreso, aún si lo sometieran a votación, no van a haber 87 votos por una asamblea constituyente. Eso no es posible con el actual Congreso. Y con el siguiente me temo que tampoco. Entonces no es un tema que sea fácil, ni que esté pronto, ni que esté a la vuelta de la esquina. Parece ser un buen deseo de un sector de izquierda que le quiere allanar el camino a uno de los candidatos que ha hecho de la reforma, como decía, una de las banderas políticas, pero no es un tema que esté pronto a hacerse, porque requiere que este Congreso apruebe un tema de Asamblea Constituyente con 87 votos y que el siguiente Congreso lo ratifique. ¿Y por qué el siguiente Congreso no podría tampoco llegar a hacer estos cambios? Porque no tiene mayoría. Justamente, Mayra, además de la dificultad de las dos primeras legislaturas, o dos legislaturas ordinarias sucesivas, se requiere un quórum de 87 votos. 87 votos. Y el señor Castillo tiene alrededor de 40. ¿No? Faltarían otros 40 votos. Tendría que juntarse varias fuerzas políticas en el mismo sentido de querer reformar la Constitución para ir a una asamblea constituyente. Y yo no creo que ni este Congreso, un nuevo Congreso que se ha formado por el voto popular, tenga la orientación de ir a una asamblea constituyente mayoritariamente. Van a haber grupos radicales que sí lo quieren, en consonancia con Castillo, pero no hay el consenso, desde mi punto de vista, de 87 votos para ir a una asamblea constituyente. No van a poder juntarlo. Es el mismo quórum que se requiere para elegir magistrado del Tribunal Constitucional o para elegir al defensor del pueblo, ¿no? Si el actual Congreso tiene más de 11 bancadas y el próximo Congreso tiene 10 bancadas, para juntar 87 votos se requiere por lo menos 4 o 5 bancadas que coincidan en la misma idea. Y siendo una idea de izquierda radical, no me parece que eso sea consenso en el Congreso. Yendo más allá y analizando a profundidad, se ha hablado mucho también de parte del Congreso de la República, específicamente del congresista César Combina, de poner un candado a la cuestión de confianza para que no se haga uso irregular de este y se cambien presidentes o se pueda disolver, digamos, el Congreso. Porque si nosotros tenemos y analizamos este panorama donde Pedro Castillo en la siguiente legislatura, o el siguiente Congreso, perdón, no va a tener mayoría, podría hacer uso de esta facultad que le otorga la Constitución, que no está totalmente especificada. ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, tenemos que verlo en el contexto de la crisis política de los últimos 3 años, ¿no? En donde justamente el presidente Vizcarra, mal utilizando la Constitución, interpretándola malamente junto con algunos asesores y un sector de la prensa, igual que el Tribunal Constitucional Boliviano, donde decía que no había reelección, dijo que había que tener una tercera reelección para Evo porque era un derecho fundamental. En este caso, habiéndose le dado la confianza, el presidente Vizcarra anunció en televisión de que la confianza le había sido negada y se inventó una negativa de confianza para disolver el Congreso. El Congreso ya ha aprendido eso, ya sabe que eso es un riesgo cuando se utiliza y por lo tanto limitar una interpretación absurda de la Constitución en la cuestión de confianza para que no desemboque en una forma irregular de cerrar el Congreso, casi rayando en el golpe de Estado, me parece una buena solución, me parece un tema saludable para el país, porque, digamos, a nadie le ha hecho bien la crisis política que hemos vivido, y yo creo, en lo personal, que esa crisis política generada malamente por Vizcarra y la pandemia
son el caldo de cultivo del resultado de las elecciones que acabamos de vivir este domingo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga, por acompañarnos en hacer este análisis a profundidad sobre lo que está realizando la Comisión de Constitución. Esperemos, pues, en qué resulta estas iniciativas de proyectos de ley. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Mucho gusto. Fue entonces el constitucionalista Aníbal Quiroga que nos acompañó a analizar este aceleramiento para hacer el cambio de constitución que se está analizando. Son 8 proyectos de ley que plantean esta cuestión y 3 ya se están viendo. Hasta ahora prometieron que hoy día iban a continuar con esta evaluación. Permiso.